espero que estén bien, espero que se escuche bien también, eso después nos lo van diciendo. Esto me tira como que está a full, ¿no? Que está así a 10.000, así que bueno, no sé, cualquier cosa me dicen, ¿sí? Si se escucha bien, si se escucha lindo, si estamos, ¿sí? Bueno, nada, ¿vos cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, muy buenas noches a todos los que nos están viendo y nos van a ver después más tarde. Y bueno, Mati, muy buenas noches, hoy casi ni hablamos. No, hoy hablamos un poquito, siempre estábamos ahí igual al tanto con el mensaje y todo, pero sí, hoy tranqui, hoy fue un día de mucho trabajo, me parece. Faltan un Claro, par en de general, ¿no? faltan un par de Age. Claro, jugar un ratito, algo tenemos que hacer, pero bueno, después del stream, Dale. Bueno, para los que claro, quieran unirse después al Age con nosotros, ¿no? En un clan, en una alianza, nos avisan, nos mandan un mensajito y bueno, nosotros les enviamos la solicitud al clan. Tenemos ya estamos como las universidades norteamericanas que tienen sus propios equipos de fútbol americano. nosotros de videojuegos, claro. Sí, totalmente. Bueno, muy buenas noches a todos. Mati, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy toca hablar de grooming, algo que poco estudiado por el momento, ¿sí? Algo que todavía hay mucho para hablar de esto, ¿sí? En el campo de la psicología. Se está hablando mucho en términos de, digamos, derechos sobre todo, ¿no? Es una cuestión que está, que hace poquito se legisló, ¿no? Por medio de una ley en Argentina, ¿sí? En el año ya 2013 empezó a verse algo y después en el 2016 se terminó de formalizar en una ley propiamente dicha, ¿sí? Y que fue todo a partir de un caso paradigmático, ¿no? Acá en Argentina que permitió plantear esta apertura. Las A esta reformas ley necesarias de las leyes, pero primero y antes que nada, ¿no? ¿A qué nos referimos con grooming? Para aquellos Bien. que, bueno, que por ahí no son psicólogos y nos están viendo, sería importante saber primero qué es a lo que denominamos grooming. Como bien mencionamos, es una forma de acoso, en este caso acoso sexual, por medio de las redes sociales habitualmente, pero puede ser también por cualquier medio en términos de internet, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se puede armar una especie de comunidad por un juego y tal vez a través del diálogo que se genera en ese juego puede ocurrir el grooming, ¿sí? En este caso es un acoso sexual en relación con los niños, ¿no? Un adulto hacia un niño, hacia un menor, barra niño, niña, adolescente, ¿no? Son como las que son las víctimas de este tipo de acoso, ¿bien? Y obviamente lo que se llega es a obtener algún tipo de gratificación sexual que el acosador en este caso empieza a obtener a partir de la interacción con el menor, llegando a lo que es, ¿no? Fotos, videos, ¿no? De carácter sexuales, que tal vez el niño lo hace obviamente por su inocencia y por ser llevado a cabo, ser llevado por este adulto mayor que obviamente lo influye sobre las decisiones de ese menor, ¿sí? Y en el peor de los casos se llega a lo que es la presencia, ¿no? De encontrarse con ese acosador. Bien, se pasa de una fase virtual, que después los vamos a ver en un ratito, a una fase física, ¿no? Que es el modo operandi de este tipo de perfil criminal. También es importante aclarar que, como Mati dijiste, ¿no? Es como un punto de inflexión en el año 2013 en la legislación de la República Argentina, donde antes este tipo de delitos de acoso virtual a niños, niñas y adolescentes por parte de los adultos no era penalizado. Pasaban generalmente de largo y la justicia no las podía gestionar. Pero hablaste de un caso de punto bisagra, de tipo de inflexión, que permitió tener un paradigma nuevo en cuanto a cómo tipificar este tipo de delitos. Y calculo que debes estar hablando del caso de Micaela Ortega. Sí, exactamente. Bueno, el caso de Micaela Ortega, que pasó acá en Argentina, importante mencionar, esta ley en Argentina es como bastante moderna y bastante acertada y en términos de desarrollo de derechos, por lo menos a nivel Latinoamérica, ¿no? Fuimos uno de los primeros en traer este tipo de ley acá. Ya en otros países ocurría, más de Estados Unidos, Inglaterra, otros países, y acá en Argentina fuimos los primeros acá en Latinoamérica fuimos uno de los primeros en traerlas, a partir de este caso, ¿no? De este caso de Micaela Ortega, que era una nena de 12 años, que bueno, nada,
empezó a dialogar con una chica que llegó una solicitud por medio de Facebook, ¿sí? En su momento que se utilizaba bastante, ahora ya un poco menos, pero en su momento se utilizaba bastante. Bueno, una nena le mandó solicitud a ella, y empezaron a dialogar, a charlar, a armarse un vínculo, ¿sí? Y luego, pasado un tiempo, también hubo ciertos intercambios, digamos, de fotos, más que nada, sobre todo de Micaela Ortega, ¿no? De esta niña de 12 años, y luego terminaron cerciorando una reunión, ¿sí? Que luego, obviamente, encontraron que no era esa nena con la cual estaba hablando Micaela, sino que era una persona mayor, ¿sí? Que en este caso se llamaba Jonathan Luna, ¿sí? Este tipo lo que hizo fue, bueno, llevarla hacia un lugar, hacia un terreno, ¿sí? Y ahí mismo intentó abusarla sexualmente, y luego también la robó y terminó asesinándola, ¿sí? En su momento, en un primer momento, la familia no la localizó, digamos, dieron esta cuestión de desamparo, digamos, la cuestión de amparo para intentar localizarla, ¿sí? Hicieron rastrellajes, un montón de cuestiones y no la fueron localizando, hasta que por medio de esta cuestión de las redes sociales y de este perfil, ¿no? Del diálogo que dieron cuenta con esta chica con la cual habló, pudieron cerciorar la ubicación de Jonathan Luna y dieron cuenta de que tenía no solamente un perfil falso, sino que tenía como 4 perfiles falsos, ¿bien? Con lo cual pudo haber tenido varias víctimas, y es más, esta persona estuvo ya condenada por robo y se escapó de la cárcel por una cuestión de que le dieron la posibilidad de poder poder tener una condicional, condena condicional. Ahí está, gracias por la palabra, que a veces se me va. Una condicional. Entonces se escapó, estaba imprófugo y aún así podía hacer estas actividades, ¿sí? Delictivas. Y bueno, nada, llegó a este caso donde cometió este crimen y luego fue condenado ya de por sí a perpetua por haber asesinado a esta chica, y a partir de este caso que ocurrió acá se empezó a fomentar la construcción de una ley que pueda, digamos, penar claramente a estas personas que realizan estos delitos. Que es importante, ¿no? Que no mencionamos. El acoso es de un adulto hacia un menor, y a su vez es por medio de, muchas veces, de un perfil falso, ¿no? Que puede estar por lo que son redes sociales, como puede estar por diferentes juegos. O sea, acá claramente aparece la imagen de un perfil falso, que fue lo que promulgó esta posibilidad de encuentro, ¿sí? Y bueno, nada, que llevó este trágico final para la víctima, pero bueno, luego la misma madre también se sintió contenta de poder encontrar la generación de una nueva ley que cubra no solo a familiares o amistades cercanas de Micaela, sino también a futuros niños que puedan atravesar este tipo de situación. Así que nada, tuvo un final, no podría decir feliz, sino por lo menos práctico, útil, ¿no? Para la sociedad. Así que eso en es bueno. términos legislativos, en términos de tipificar algo de un delito que antes no estaba tipificado. Ahora, es importante aclarar, ¿no? ¿Por qué Latinoamérica estaba tan rezagada en estas cuestiones, ¿no? Siempre hablando de un mundo occidental. La verdad que las cosas se siguen dividiendo en Oriente y Occidente, y cada vez que hablamos sobre ciertas cuestiones culturales, siempre nos referimos a la parte occidental. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, Canadá, toda la parte de Norteamérica, junto a países de Europa, ya tenían acceso mucho antes a velocidad de internet, a plataformas, a computadoras. Entonces, los delitos eran más comunes en esos lugares que en la República Argentina, o en países de Latinoamérica, donde por ahí la tecnología tardaba. Hoy estamos muy acostumbrados que si sale algo en Estados Unidos, en poquito tiempo, por ahí, en el mejor de los casos, los tenemos acá, ¿no? Es como tecnología de puntas. Pero en el año 90, en el año 2000, no era así. Se tardaba bastante en que esa tecnología se transmita. Entonces, este tipo de delitos de acoso virtual, porque se hacen todos cuando se habla de grooming, desde la virtualidad, acá llegan un poco más tarde. Por eso también las legislaciones y la metodología de prevención también llegan tarde. Ahora, esa es la falta también que tenemos nosotros de
prever las cosas, ¿no? Podríamos habernos anticipado y sin embargo no se hizo. Esta cuestión de prevención. Claro, en ese caso en particular es más difícil porque en principio, como vos decís, la tecnología, la globalización y demás fue algo que nos llegó de la nada y fuimos aprendiendo a utilizarla y claramente no había en ese momento las cuestiones de control parental que tal vez pueden existir actualmente teniendo en cuenta estos casos, ¿no? Estaba tal vez todo muy en desarrollo aún en términos de la virtualidad y sobre todo las redes sociales, ¿no? Entonces, ahora con esta ley, la lógica varía mucho y empieza a haber mucha más concientización sobre el grooming, que bueno, parte de esta charla también es un poco intentar concientizar sobre esta cuestión, ¿no? También es el tema del conocimiento de los padres, ¿no? Porque hace un par de años el padre por ahí, uno le preguntaba sobre redes sociales y no entendía nada. El padre, madre, tutor, las familias en general, las personas más grandes no sabían. Y hoy no se puede desconocer el uso de redes sociales si somos padres, madres y tutores. Entonces también es como que los adultos están obligados a compenetrarse. ¿Cuántas personas conocemos, por ejemplo, de 50 a 60 años que están jugando al Candy, por ejemplo, en Facebook? Eso hace 10 años atrás o 15 era impensado. Era imposible. Eran otros años, otra edad diferente, ¿no? Ahora, vamos a empezar a hablar sobre un poco, si te parece, Mati, cómo es que interactúan los groomers, ¿no? Estas personas que se disfrazan detrás de las redes sociales para poder acosar a estos niños, niñas y adolescentes. Primero tenemos un perfil virtual. Por lo general, estas personas deciden simular ser niños, ¿no? Dependiendo de sus preferencias parafílicas, que después vamos a ver qué es eso, pero básicamente es esta cuestión de por qué buscan niños. ¿Bien? Entonces, en base a sus intereses sexuales, ajustan el perfil virtual a la edad de aquella persona a la cual quieren casar, justamente. Entonces van a crearse perfiles de gente de 5 años, de gente de 10, de 15, 16, dependiendo de la edad de interés. Por otra parte, también adecúan su modo de hablar justamente a las léxicas que tienen propio estos chicos. Se disfrazan, se camuflan. Entonces los chicos del otro lado, que ven una pantalla, ven una foto, piensan que están con una persona de esa misma edad. Ahora, ¿es solamente personas que se disfrazan de chicos, simulan ser chicos? No, en realidad también puede pasar que la persona que ejerza el grooming pueda tomar la personalidad de otro adulto o de un adulto del sexo opuesto, pero por lo general estadísticamente suelen disfrazarse o tomar la personalidad de gente de esa misma edad. ¿Para qué? Porque es más fácil que los chicos entren en confianza. ¿Y mediante qué plataformas, Mati, se te ocurren a vos que se pueden llegar a dar este tipo de episodios? Facebook capaz que en los niños no es tan frecuente, en la realidad ya pasó, pero sí puede pasar mucho por medio de Instagram, puede pasar mucho por medio de TikTok. Hubo mucho escándalo en los últimos tiempos también sobre TikTok y sobre los videos que se hacían, ¿no? Que hacían a veces menores y esos llegaban digamos, a personas más adultas, así que también es un medio que se puede llegar a utilizar por esto, ¿no? Y también hay muchos juegos, ¿no? Hay comunidades de juegos específicos. Bueno, nosotros hablamos de Age, uno que no los van a jugar los niños, no, habitualmente no lo juegan, pero podemos pensar, por ejemplo, hay un juego que ahora actualmente juegan mucho los nenes, que es el Roblox, ¿no? Que es un juego de niños. No sé bien, no me puedo meter específicamente en las características del mismo, ¿no? Pero sí sé que hay muchas comunidades de chicos jugando eso. Y puede tranquilamente un mayor hacerse una cuenta y hacerse como que si fuera un niño jugando a esto y en realidad es una persona adulta. O sea, también es un medio que puede utilizar. Sí, son comunidades virtuales donde en el Roblox, por ejemplo, que vos tenés un personaje que se ve tipo Minecraft, todo como muy cuadrado, vos tenés actividades, vos podés establecer conversaciones con el otro. Ahora estos juegos están tomando un poco algunas medidas de filtrar adultos, pero la realidad es que los chicos están totalmente expuestos y por más que se pongan medidas para filtrar a los adultos, tampoco es que hay que ser ingeniero de la NASA para
voltear estas medidas. Entonces tenemos igual el ingreso de estas personas, ¿no? También se me ocurriría el Club Penguin, que es otro de los juegos un poquito más viejitos, que lo juegan los chicos más chicos. Y los padres dicen, Club Penguin es infantil, no va a pasar nada. Y cuando uno ve los diálogos entre los pingüinos, uno se da cuenta, ¿no? Quién es el niño, si uno siendo adulto, quién es el niño y quién es el que se está haciendo pasar por niños. Vas viviéndolo y viendo. Y bueno, a ver, eso también es parte del desarrollo y del aprendizaje. En principio, capaz que antes, sobre todo cuando estaba recién arrancando estas cuestiones de las redes sociales, vinculábamos al perfil de la persona con la persona, ¿no? Como que el perfil de la persona era la persona, ¿no? Tratabas de hacerlo lo más fiel a uno mismo. Pues con el paso del tiempo muchos dijeron, che, esperá, puedo hacer perfiles que no tengan nada que ver conmigo e inventarlos. Y entonces ahí empezaron a surgir estos inconvenientes. Ahora, en la actualidad, estamos un poco más conscientes de que un perfil de una persona no necesariamente tiene que ser la persona, ¿no? Es una imagen, una identidad completamente virtual de, por lo menos, de un perfil de un usuario de una red social, que puede tener similitudes con la persona, pero no ser la persona, ¿no? Entonces, este pasaje un poco también nos permite pensar que estamos hablando con usuarios. Y ahora estamos un poco más al tanto de esta lógica, ¿no? Y con lo cual tenemos un poco más de control. Y también el paso de la edad, ya, como vos dijiste, creo que habrá llegado acá a Argentina estas redes sociales alrededor del 2010, creo yo, o un poquito antes, 2008, 2007, ya se estaban dando acá. Bien, ya pasaron unos cuantos años y las personas que tenemos alrededor entre 30, 40, 50, tal vez tenemos un poco más claro esta cuestión, ¿sí? En términos de manejo, o bueno, si te interesa o si le interesa mucho, algunos se habrán metido por su cuenta. Pero estamos un poco más al tanto de esto, conocemos un poco más los sistemas de control parental que tal vez se mencionaban o existían por ahí, pero no le dábamos mucha pelota, ¿no? Así que estamos un poco más despiertos para esto. Igual es importante mencionar que muchos casos de esto no se terminan denunciando. En principio por la poca conciencia que se tiene aún del grooming, como un acto que en sí es delictivo, y también muchas veces por decir, bueno, ya está, quedó en una foto, quedó en una imagen, quedó en un video que se mandó, no sé qué, y es como que lo dejan ahí y dicen, bueno, ya está, le bloqueaste el usuario a la otra persona para que no pueda dialogar más, a tu hijo, ¿no? Y bueno, listo, ya está, problema menos. Pero es verdad que produce efectos, ¿sí? Ahí, Mati, dijiste algo muy particular, que justamente son cosas que uno hace como adulto porque piensa, no, voy a bloquear a esta persona, y es lo que justamente no hay que hacer. Primero y antes que nada, queremos decir que, bueno, cualquier tipo de situaciones que se puedan generar de esta temática, tienen el 0800-222-1717 del Ministerio de Justicia, y tienen la página oficial de Grooming Argentina, donde hay mucho material, muchas de las cosas que vamos a ir diciendo acá son extraídas directamente de esta página y de algunas investigaciones que hemos encontrado con Mati. Hoy es importante verificar las fuentes de lo que uno dice. Y también hay una aplicación que se llama AppGap, con doble P, GAPP, donde también se pueden iniciar consultas, que es justamente de esta organización de Grooming Argentina. Habiendo dicho esto, nos podemos poner a pensar, bueno, ¿qué no hay que hacer cuando encontramos, nosotros como adultos, una situación de estas? Primero y principal, propiciar la charla. Evitar palabras, porque esas son cuestiones que se nos sale muchas veces, pero hacemos a sentir responsable y culpable a los chicos, ¿no? Yo te dije que... Bueno, esas cuestiones ya hay que evitarlas. Obviamente, desde ya parto de la base que no hay que culpabilizarlo ni responsabilizarlo de lo que pasó, pero evitar ese tipo de expresiones como yo te dije que, porque lo único que vas a lograr es que el chico se cierre y te deje de contar las cuestiones. Punto importante, el 90% de este tipo de hechos, los chicos no lo dicen. Y de los que hay registrados estadísticamente son porque son encontrados por los adultos. Otra de las cuestiones que hay que hacer es justamente suspender, aislar al chico de la parte digital, obviamente
que haya un profesional de la salud mental, un psicólogo, quien asesore, quien inicie con el chico todo un proceso terapéutico para evitar que haya un agravamiento de lo que estaba vivenciando, o por lo menos acompañarlo en este proceso. Nunca bloquear el perfil del acosador, porque por ejemplo, si lo bloqueamos, la persona ya sabe que posiblemente fue bloqueado por parte de un adulto y ese perfil desaparece. Nunca denunciarlos, no poner el denunciar, porque la red social te la da de baja y cuando la da de baja no lo podemos encontrar después. Simplemente suspender la comunicación, no insultarlo, no dialogar con el acosador e inmediatamente hacer la denuncia correspondiente para que las autoridades inicien un proceso de investigación, tomen contacto nuevamente con este acosador y puedan apresarlo. Si lo primero que hacemos es denunciar el perfil, listo, todo este proceso lo eliminamos. Entonces tenemos una persona que va a seguir acosando desde otro perfil. ¿Saben lo inútil que es discutir con el acosador o denunciar un perfil? ¿Cuánto podemos llegar a tardar en crear un perfil nuevo? 5 minutos. Sí. Entonces ahí tienen el fundamento de por qué no hay que hacer, porque entorpecemos después las investigaciones tanto de fiscalía como así también el tema de lo judicial. También hay que almacenar los diálogos que se tuvieron, sacar capturas de pantalla, almacenarlo eso como futuras pruebas. Obviamente esto parece fácil, ¿no? Decirlo, pero hay que imaginarse al tutor encontrarse en todo esto y tener este tipo de pensamiento frío. Pero por algo sirve la prevención previa. ¿Qué ibas a decir, Mati? Déjame agregar que, bueno, ahí Lu nos está comentando, nos está preguntando Hola, de qué Lu. tema hablan. Estamos hablando del grooming, ¿sí? Que ya un poco nos metimos. Después cualquier cosa, igual el video va a estar cargado en YouTube, todo, así que nos pueden rebobinar, no hay problema. Y ahí Lu nos comenta que dice: gracias por esta información, generalmente tendemos a bloquear directamente. Bien, buenísimo la idea, ¿no? Está bien ir por la denuncia, porque como comenté, no pasa muy seguido la denuncia, porque van más a esta tendencia que, bueno, sí, en un primer momento, efectivamente, y bueno, puedes sentir que sirve, pero es verdad que después aparece otro perfil, pasa lo mismo y ya está. Obviamente, capaz que salvamos a nuestro hijo de ese momento, pero puede aparecer después otro perfil falso nuevamente o seguirlo otra vez, o puede pasar lo mismo con otras personas, con otros chicos. Entonces, bueno, nada, está bueno también para evitar y también penar a estas personas. No, por supuesto, porque gracias a ese cambio en el 2013 en la tipificación del delito, estas personas marchan presa. Ahora, además de eso, ¿no? De las recomendaciones, siempre como uno, como tutor, como padres y madres y tutores, uno tiene que estar informado. La mejor manera para mí es Grooming Argentina, es donde se saca toda la información escrita por profesionales, por gente que realmente sabe. Ahora, también diría esta cuestión de prevención parental, ¿no? Que no sea una autocracia digital donde yo controlo cada uno de los aspectos de la vida digital de mi hijo, pero sí tener medidas acorde a las edades. Incluso menores de 13 años no deberían tener redes sociales. Y hoy en día tenemos un montón, una catarata de menores de 13 años que mienten al momento de crear el perfil, o los propios padres crean los perfiles siendo más chicos, ¿no? Y dejan incursionar al chico desde las redes sin ningún tipo de respaldo de un adulto atrás que esté observando. Con que estés vos detrás no sirve, falta que vos estés detrás informado. Entonces tampoco hay que ser necios y decir, bueno, hasta los 13 años no le dejo tener redes. Si vas a permitirle tener redes a temprana edad, hacelo de manera responsable, porque también es cierto que las medidas llegan cuando ya es tarde. Primero suceden los hechos, después se modifican las leyes, y no es lo mismo los 13 años de hace 10 años atrás que los 13 años que tenemos ahora. Obviamente hay una diferencia de edad en cada década. Por ahí los pibes hoy
son los mismos de 13 años y podrían llegar a manejar redes. Habría que consultar bien con otros tipos también de profesionales a ver si están capacitados o no. Pero obviamente siempre bajo una supervisión. Hay una aplicación espectacular que se llama Family Link, que es de Google, si no me equivoco, donde podemos tener un control total de las actividades de nuestros hijos, suspender, controlar sus actividades, e incluso en diferentes formas, ¿no? En más control a menos control. Y eso permite, cuando nosotros no estamos con ellos, poder tener una idea de lo que se encuentren haciendo. Y también explicarle, ¿no?, qué es lo que se puede y no hacer en las redes sociales, y esto de no hablar con un desconocido. Y explicarle que hay adultos que se disfrazan de niños o de otros adolescentes y cometen este tipo de delitos. Hay que hablarlo en casa. Nos comenta, por eso es tan importante la ESI en las escuelas, claramente. En gran parte la cuestión de la sexualidad es importante darlo por entendido. Y también, bueno, por otro lado, o por el mismo, deberían también haber un agregado de este tipo de situaciones, del grooming, del acoso sexual y demás, un poco para concientizar también a los niños a, bueno, estas cuestiones, ¿no? Evitar enviar fotos, videos, ¿no? Tratar de siempre dialogar o al menos hablar con perfiles que podés considerar cercanos o conocidos o que son de alguien que tenga por lo menos algún tipo de conocimiento, pero siempre igual validando de alguna forma por medio del adulto que sean los perfiles reales de esas personas, ¿no? Algo que queda claro por ser grupo APF, nosotros, Mati, creo que hablo por los dos, ¿no? Obviamente estamos a favor del ESI, ¿no? De la educación sexual integral. Muchos adultos están en contra de la ESI simplemente porque no saben su definición de base y no saben qué es lo que se da en ESI. Pareciera que, bueno, por cuestiones de YouTube yo tengo que limitarme en algunas palabras y no las puedo decir. La censura estúpida. Uy, ya metí la pata. Esta censura, ya está, ya nos van a dar de baja. La censura que nos meten a veces, ¿no? Pero el ESI es mucho más que enseñarle a un adolescente los métodos de protección o enfermedades. El ESI aborda multiplicidades de factores desde las primeras edades, como algo tan simple como la alimentación. Y uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver la alimentación y la ESI? Todo, porque habla de la imagen corporal. Entonces se abordan las diferentes etapas, diferentes tipos de conocimiento que pueden manejar los chicos sobre su cuerpo, sobre sus orientaciones sexuales, preferencias, qué es lo que puede o no hacer un adulto. Y creo que eso estamos todos de acuerdo, que es tanto en casa como en las instituciones, porque si falla en casa, las instituciones respaldan. ¿Cuántos casos de abuso podemos llegar a detectar gracias a que los chicos dicen, ay, pero a mí tal familiar me saca fotos? O a mí me pasó que me pidan fotos. Y estamos hablando de chicos de 7, 8, 9 años o más chiquitos incluso, que no sabían que eso estaba mal. Entonces la ESI es mucho más que la prevención en cuanto a enfermedades y evitar embarazos no deseados. Es todo en realidad. A mi criterio abarca un montón de cuestiones. Y no es una cuestión ideológica, es una cuestión de salud. Y eso es lo que muchas veces la gente se equivoca cuando habla de ESI. La gente piensa, ESI es ideología. No, no es ideología, es salud. Exactamente. Muy bien lo que trajiste y muy bien lo que trajo. Bueno, Mirna, gracias por el aporte. Pero bueno, sí, hay mucho para trabajar, es algo a conocer, es algo a tener conciencia, como por lo menos como padre, también, ojo, tío, todo. Tratar de asistir en esta cuestión, tratar de reconocerlo, tratar de brindar apoyo, tratar de concientizar sobre todo, ¿no? Dice Mirna, todos estos temas son parte del contenido de la ESI, acoso sexual, grooming, abuso, derecho, emocionalidad, perfecto. Y está bueno esto que se pueda seguir desarrollando y se pueda seguir concientizando. Y también es importante lo que, bueno, siempre traemos, ¿no? Capaz por mi beta más de investigación, pero es algo que se estudia, se está estudiando hace poco, no hay mucho todavía construido sobre esto, ya que dentro de las redes sociales y el mundo, ¿no?, de la virtualidad, que es tan novedoso para todos nosotros todavía, hay mucho por hacer, así que invito a muchos investigadores que intenten seguir estudiando esta cuestión del grooming desde donde puedan, ¿no? Hay mucho que se está estudiando a nivel de derechos,
pero en términos de efectos psicológicos todavía no tanto, porque bueno, como les comentábamos, ¿no? Es una situación pocas veces denunciada, o los niños se quedan callados, no dicen nada, o se resuelve de otras maneras, ¿no? Entonces queda poco visible la cuestión de las posibles consecuencias bien, digamos, estudiadas, bien analizadas sobre el grooming. Se lo puede comparar con otros tipos de situaciones similares, de acoso sexual, ¿no? Donde podemos dar cuenta de sintomatologías tal vez similares, pero no de específicamente el grooming, así que todavía hay mucho para hacer. Mati, me sale, vos sabés que siempre a vos te sale la beta investigador y a mí la beta forense, ¿no? ¿Querés ver un poquito lo que pasa en números? A ver. Más como una cuestión más psicológica, específicamente en números, media judicial y también media psiquiatrona. Porque algo que tenemos todos en común es el DSM como lenguaje en común. Para los que no saben, el DSM es un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales que utilizamos los profesionales de salud como médicos, psiquiatras y, bueno, psicólogos, al igual que el CIE que se usa más en hospitales y en salitas. Pero partiendo de la base, ¿no? Es importante hablar que las personas que ejercen grooming son pedófilos. Es decir, tienen una parafilia. ¿Qué es la parafilia? Es un trastorno de la psicosexualidad. Podemos encontrar, por ejemplo, se asocian mucho las parafilias a los psicópatas, porque los psicópatas, aquellos que tienen un trastorno antisocial de la personalidad, suelen ser parafílicos, pero no todo parafílico es psicópata. Y hay que entender que cuando uno ejerce grooming es porque tiene una preferencia y una orientación sexual hacia niños que generalmente no están desarrollados. Tienen esta cuestión de la niñez, la inmadurez, ¿no? Esta indiferenciación de niño-niña, si se puede seguir hablando en esos términos en algún punto. Lo que buscan es eso, ¿no? La falta de desarrollo, la vulnerabilidad. Y el pedófilo lo que tiene es que desde la fantasía o desde ciertas actividades fluye la necesidad de estar con ese niño, niña o adolescente de manera fantasiosa, ¿no? Hay una cuestión erótica y una relación que se establece a nivel mental. Ahora, eso es una parafilia. Toda persona que ejerce grooming es pedófila. Tiene pedofilia, es parafílica. Pero cuando el grooming pasa de la fase digital y ya pasa a la fase física donde hay un abuso físico, ahí ya tenemos la cuestión de pederastía, ¿sí? Los pederastas, esa es la gran diferencia. Todo pederasta es pedófilo, porque fantasea con esa situación de estar con un niño, niña o adolescente. Pero no todo pedófilo es un pederasta, porque muchos pedófilos quedan en la fantasía. En Estados Unidos hay muchas cosas que se dan en Estados Unidos. La última vez me enteré sobre una aldea, una ciudad creada para personas con Alzheimer, propiamente dicha. Bueno, acá se hizo algo parecido, se hizo como una especie de pueblo donde pusieron a todas las personas que tienen parafilias, sobre todo aquellos pedófilos, ¿no? Y es una ciudad armada sin niños, básicamente. Es un pueblo armado sin niños cercanos, no hay escuelas, en las plazas no puede haber niños, hay restricción, hay controles por parte del Estado. Y uno dice, bueno, pero eso se parece a un gueto. En realidad no, es un registro voluntario de las personas que sufren de esto, donde se anotan. Vos no podés encerrar a una persona que no cometió un delito por una fantasía, pero como son conscientes de lo que sienten y saben que si lo cometen es un delito, adhieren al ingreso de estos lugares. Ahí hay, por ejemplo, un ejemplo de qué hacer con este tipo de personalidades. Por otra parte, hay que entender cuando hablamos de pedofilia o pederastía, que a veces los relacionamos son psicópatas.
no necesariamente, no corresponden a trastornos antisociales de la personalidad, aunque estén haciendo daño al otro y lo estoy tomando como objeto, porque puede haber empatía. No cumplirían siempre los criterios de psicopatía, sociopatía o trastornos antisociales de la personalidad. Y visto más en números también, podemos decir que suelen ser adultos de entre 25 a 58 años de edad. Acá tengo la estadística que 7 de cada 8 pedófilos son hombres. Es decir, el porcentaje de pedofilia en mujeres es mucho menor. Eso debe ser investigado, también el motivo de por qué. Y es importante también entender que 3 de cada 10 chicos que sufren grooming son niñas. Se da más también al revés, son niños. Se dan más en víctimas niñas. Igual el pedófilo no diferencia mucho, pero estamos hablando de estadísticas denunciables, ¿no? Si empezarían a haber más denuncias, seguramente las estadísticas empezarían a variar. Y es importante también aclarar que el 12% son pedófilos o pederastas que son conocidos por la víctima. Es decir, que han tenido un contacto previo con esa persona que las acosa virtualmente desde un perfil falso. O sea que tenemos casi un 90% que es gente externa. Otra de las características también es que el 40% de los casos de personas que ejercen grooming fueron abusadas sexualmente. Esto es estadística, no significa que el abuso predispone a... No, nada que ver. Pero son cuestiones estadísticas que gracias a las investigaciones uno va armando como patrones conductuales o ciertos registros, ¿no? Que permiten intentar indagar sobre un cierto perfil criminal. Obviamente, todavía los datos son muy ambiguos porque hay, como dijiste, Mati, hay poca información. Y algo importante, distinguen muy bien el bien del mal. Y por ende son punibles, es decir, pueden ir presos. Estos son algunos datos por ahí del área forense, ¿no? Y también por ahí les puede llegar a interesar. No sé, Mati, si tenés algún comentario o algo que quieras agregar. No, Barbie, justo, siempre por suerte está, genia. Grande Barbie. Qué importante hacer la denuncia para poder ver los números. Seguramente si aumentan los números se podría hacer más campaña de prevención. Exactamente, todo sirve para ayudar, para tratar de visibilizarlos, para de alguna forma también penarlos a estas personas, que también sirva para algunos otros que tienen estas tendencias, que sepan que no pueden ir por ahí porque pueden ser denunciados y pueden terminar siendo penados. Y también para generar mayor campaña de prevención y poder seguir concientizando sobre esta cuestión, ¿sí? Que es muy importante. También por otro lado, también tengan en cuenta que el grooming se asocia también de alguna forma, o se puede asociar de alguna forma, en principio obviamente con lo que es la pornografía infantil, ¿no? Ya que toda esa acumulación de fotos y videos y demás de esos menores después se puede terminar viralizando de alguna manera entre esta población que tiene ahí se me fue el nombre que vos habías dicho, ¿cómo era? Cuando le gusta algo distinto, se me fue el nombre. Parafilia. Parafilia. Distinto de manera patológica. Sí, distinto más breve. La parafilia, ¿no? Y también por otro lado, se puede asociar también en muchos casos con lo que es la trata de personas, ¿sí? Porque a través de esos contactos que generan con el menor y después lo llevan a un lugar X y se encuentran, obviamente tal vez al menor al encontrarse con una persona que no es la que se estimaba, y claramente va a entrar en pánico, va a querer correr, va a querer irse, y muchas veces termina pasando que pueden terminar capturando por este medio, ¿no? Entonces, nada, es importante de intentar reconocerlo, intentar evitarlo, y obviamente, a ver, y acá tampoco se juzga a nadie, es algo que como está nuevo, está hace poco tiempo, no necesariamente todos los padres tienen por qué saber cómo utilizar las redes sociales, por cómo saber cómo utilizar los límites parentales, qué comportamiento llevar ante casos de este estilo, ¿no? Así que
nada, hay mucho para trabajar y hay mucho para concientizar, así que nada, es un trabajito que hay que ir haciéndolo de a poco, ¿no? Tanto los profesionales de la salud, en nuestro caso, como también abogados, tiene que ser algo bastante interdisciplinario entre varios. Mati, ¿te acordás que nosotros el año pasado, en nuestros intentos de empezar a streamear, ¿no? A aprender cómo se manejaban estas cuestiones que todavía no entendemos, habíamos dado una charla, duró 2 horas y media, qué inexpertos que éramos, ¿no? Pero dimos con Mati una charla sobre asesinos seriales, abordamos como 10, una bestialidad ahora que nos ponemos a pensar. 2 horas y media, también junto al licenciado, a otro licenciado que estaba presente ese día, sobre psicópatas y asesinos seriales, ¿no? Y habíamos hablado que existen fases, patrones comportamentales que permiten por ahí la detección. Es mucho lo que vemos en las películas, sobre todo norteamericanas, cuando ingresa el FBI, porque son casos federales, porque transciende bastante sus jurisdicciones, y vemos a la UAC, que es la Unidad de Análisis Conductual del FBI, que investiga estos patrones para detección y justamente encerrar a estas personas. Bueno, entonces dimos una charla, pero argentinizada, de cómo es acá, ¿no? Con nuestros propios asesinos seriales y cuestiones. Y hablamos de fases. Bueno, esta gente tiene un modus operandi también. Tiene fases. Hay una fase digital y hay una fase física. La fase digital es una cuestión de búsqueda, donde la persona busca en diferentes plataformas perfiles para acosar que tengan que ver con su propia pedofilia, con su propia fantasía, orientación sexual, características, etc. De edad, por ejemplo. Y después viene una etapa inicial de contacto, donde intenta generar canales de comunicaciones que incluso trascienden esa misma plataforma, como por ejemplo el jueguito. Y ahí está la fase del encanto. Estas personas intentan hacer que la otra persona entre en la misma dinámica de la conversación. Y que se cope, porque los chicos quieren hacer amigos por lo general. Luego viene una etapa de consolidación, donde las conversaciones se vuelven mucho más personales. Y empieza el secreto. Las cuestiones íntimas. Luego viene la sexualización de ese mismo diálogo. Y vienen los intercambios de fotos, videos, etc. Y por último el chantaje. Porque cuando el menor se niega, o porque se siente incómodo, o porque ya esta situación no le gusta, lo que hacen estas personas es una investigación previa con toda la información que fueron rescatando, y automáticamente analizaron los perfiles de los padres, de los tíos, de los primos, de los hermanos, y le empiezan a decir al menor: yo sé que tu papá trabaja en tal lugar, yo voy a avisar y lo van a echar, y yo sé que tu mamá conoce a la mamá de tal, y yo le voy a decir, y la van a echar también, o se van a pelear. Entonces el chico termina en ese chantaje. Muchas de estas personas, Mati, vos dijiste muy bien, bueno, después de eso pasamos a una fase también física, ¿no? Que ya cuando se produce el encuentro y el abuso sexual, donde ese pedófilo se termina transformando en un pederasta. Ahora, vos dijiste muy bien algo muy particular, que fue esto de la acumulación de material pornográfico. Muchos de estos personas que ejercen grooming lo hacen, obviamente tenés que tener una tendencia de pedofilia, una fantasía, un morbo con estas cuestiones, que es un delito en sí, pero muchos no ejercen el acoso, el abuso físico, y mucho de este material es para consumo propio, pero por lo general se arma una comunidad. Es decir, un pedófilo por lo general conoce a otros e intercambian material, y ese material se divulga por todas partes. Entonces es importante entender que el que hace grooming vende ese material muchas veces y es para consumo propio. Hay intercambio, hay un comercio detrás de todo esto. No sé, Mati, si tienes ahí un comentario, algo que quieras agregar. No, por el momento comentarios no. Cualquier cosa pueden comentar, consultar, preguntar, hablar, comentar, no me pasa nada. Pero creo que en sí hablamos bastante ya sobre el tema. Sí, creo que esperamos que haya servido, que le haya sido de utilidad. Que Antes, para Mati, que no conocían, sí.
Antes quiero cortar con algo, ¿no? Siempre en algún caso, cuando hablamos de cuestiones forenses, traigo actual, ¿no? Vos hablaste de uno por ahí más viejito del 2013, que es como un punto de inflexión re importante, pero me gustaría también dar cuenta cómo son los canales de proceso de investigación por parte de la policía. La policía se hace pasar muchas veces en casa de estos pedófilos como equipos, ¿no? Menores que intentan, ellos teniendo estos avatares de menores, ¿no? Intentan ser víctima de estas personas para poderlas agarrar, ¿no? En conversaciones, en cuestiones y poder ir a la casa de esto. Y parece película, pero eso ocurre acá en la República Argentina, en las diferentes policías. Tenemos la Policía Federal, las policías provinciales, la de la ciudad, etcétera. Hay departamentos que se encargan de esto. Y me gustaría traer un caso que es el de Ricardo Russo. Fue una eminencia en el Hospital Garrahan, fue jefe de pediatría, fue uno de los pediatras más importantes reconocidos en ese hospital. Profesional, una familia conformada, con esposa, hijos, y un puesto de mucho poder. Porque justamente como jefe de pediatría, ¿a quiénes veía? A miles de chicos en su consultorio. Esta persona era un pedófilo y estaba en una red de pornografía infantil. Es decir, cuando los chicos iban, él sacaba fotos y las vendía. Tenía pero materiales y discos rígidos con un montón de materiales. No vino de Argentina la investigación, viene de Alemania. La policía alemana, investigando redes de... porque se trabaja con Interpol muchas veces, ¿no? Que como la policía internacional, para los que no saben lo que es la Interpol, se trabajan los casos que son internacionales. Y la policía alemana empezó a investigar una red de pornografía infantil y empieza a detectar ciertos patrones de algunas fotos que son los azulejos de ciertas fotos. Entonces, cuando empezaron a indagar se dieron cuenta que era el Hospital Garrahan y empezaron a detectar, a investigar y dan aviso a la República Argentina: che, está pasando esto en este hospital. Y la policía argentina toma esta investigación, la sigue y dan con esta persona. Cuando la detienen, una de las primeras cosas que dice es: no le digan a mi familia. Para que vean el grado de conciencia que tienen de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Este es un caso de hace un par de años atrás. Bueno, sigue ocurriendo, siempre hay que estar atento, no solo al grooming en sí, sino también a estos posibles casos. También, ya ligado también a acoso sexual en general. Bien. También que es esta cuestión de pornografía infantil. Tengo un comentario acá que nos hacen de Twitch. ¿Cómo se justifican esas fotos sin la presencia de los padres? Justamente no eran con presencia de los padres. Miren qué característica esto. Uno cuando va al médico confía su ser en esa persona, ¿no? Al médico. Y lo importante acá muchas veces, cuando uno lleva a sus hijos al pediatra, algunos padres salen y el pediatra hoy en día te dice: no, che, pará, no salgas, quédate acá. Y ahí es donde se desnuda al chico y se lo examina. Pero esta persona, como era una persona que tenía un reconocimiento, tenía la confianza de los padres, retiraba a los padres de ese consultorio y ahí daba las fotos. ¿Bien? Miren, justamente estos casos vienen de la persona que menos esperamos. En este caso, ¿por qué lo relacionamos con el grooming? Porque era parte de esta red de pornografía infantil. Bien, Mati, no te interrumpo más, ahora sí podés dar el cierre. Ahí justo podemos hablar de esto, ¿no? También el abuso del poder, ¿no? En este caso, ¿sí? Que también ocurre en estas situaciones de grooming y también puede ocurrir acá, en este caso también con los mismos padres, ¿no? Y ahí, bueno, Barbie nos dice: habría que indagar qué pasó con ese psicotécnico, ¿no? Sí, claramente no hubo un análisis del todo claro, al menos, obviamente, no sé si podés estimar con suma facilidad estas tendencias, pero sí, por lo menos en un caso de, por lo menos, un profesional de la salud para menores, al menos esto tenés que tratar de buscar la manera, como profesional, psicólogo en este caso, de intentar localizar si existen o no esas tendencias, ¿no? Con lo cual sería importante, pero bueno.
Barbie, quédate tranquila que vos estás en el curso de aptos psicológicos y psicotécnicos y vas a ver un poco qué habrá pasado con ese psicotécnico, porque vos hasta ahora tenés la parte más teórica, vas a ver que a medida que vayamos avanzando a lo largo de las clases te vas a dar cuenta qué suelen pasar con los psicotécnicos, ¿no? Que estas personas suelen presentar. Pero Nico, antes, igual para finalizar ya con la charla de hoy, me gustaría finalizarlo con los números de contactos y con la página que vos comentaste, así que si lo tenés a mano para recordarlo y Sí. ya con eso... A ver, la página, la verdad que decir www no vale la pena, hoy No. todos desde la barra de dirección ponemos lo que queremos y aparece, es Grooming Argentina, ¿bien? Es justamente una entidad totalmente prestigiosa que uno llama y puede orientar, y ahí hay muchísimo material para consultar, justamente concientizar y saber un poco sobre la legislación. Por otra parte también tenemos un 0800 que es 0800-222-1717 de la página del Ministerio de Justicia, y una aplicación que se llama GAP, G-A-P-P, que significa Grooming Argentina Aplicación, que también podemos acceder a información. De cualquier manera, también sepan que hay muchos canales oficiales, tanto de la página del Ministerio de Salud, como así también de la Secretaría de Desarrollo, que bueno, que las van cambiando de nombre, que uno pasa a una órbita y a otra, pero los materiales siguen estando independientemente del nombre, donde podemos obtener información de manera oficial y los canales adecuados. Espero que no cambien los números de teléfono cada 4 años, por favor, espero que se sigan manteniendo los mismos, si no vamos mal como argentinos. Exactamente. Bien. Bueno, nada más, si no hay ninguna cuestión más, algo a traer, a comentar, ya creo que podemos dar por finalizado la charla de hoy, el stream de hoy, así que nada, la próxima vendremos tal vez con algún tema un poco más alegre, después vemos por dónde vamos, ¿no? Bien. Quédense tranquilos que estamos planeando volver a hablar de asesinos seriales para que ustedes no tengan que ver ese video de 2 horas y media que tenemos publicados en YouTube, pero tarde o temprano volveremos a hablar de estos casos, por ahí más detallados en uno nada más. Y bueno, ir viendo, les pedimos que también nos vayan mandando mensajitos, apoyando primero estas charlas y ofreciéndonos temas nuevos para poder conversar, porque tenemos imaginación pero no tanta, así que dependemos mucho de los comentarios que ustedes nos dejen, tanto en YouTube como en Instagram y en Twitch. Y por último, les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal también de WhatsApp de Grupo APF y a nuestra plataforma Twitch, que eso nos ayuda un montón y son 2 clics nada más. Así que, y un like también no se le niega a nadie. Así que bueno, muy buenas noches a todos y nos estamos viendo la próxima semana. Saludos. Chao, chao. Nos estamos viendo, muchas gracias por estar. Hasta luego.